Saludos a todos los que nos ven nuevamente. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la adquisición de la propiedad. Agradecemos al profesor Izquierdo por estar con nosotros de nuevo. Saludos a todos y bienvenidos a este ciclo de conferencias. Vamos a comenzar. La primera pregunta sería, ¿cómo se adquiere la propiedad? El Código Civil no solamente nos habla del derecho de propiedad como derecho fundamental del ser humano, sino que también nos dice cómo es que se va a adquirir la propiedad. Y este artículo 245 nos da unas normas básicas de cómo se adquiere la propiedad. Y dice que se puede adquirir mediante ley, por la ocupación, por el hallazgo, por la accesión, por la especificación, la usucapión, la sucesión testada o intestada o por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición. Esto es típicamente la forma de adquirir la propiedad y es de lo que vamos a estar hablando en esta conferencia, de esas formas de adquirir la propiedad. La siguiente pregunta es, ¿qué es la ocupación? Bueno, la ocupación, dice el artículo 746 del Código Civil, es la toma de posesión de una cosa que carece de dueño con ánimo expreso o implícito de incorporarla al propio patrimonio. Ejemplo de esto es, vamos a suponer que en esta urbanización el municipio anuncia que va a pasar a recoger escombros y le pide a los vecinos que saquen toda la basura que quieran sacar para ellos llevárselo. Y este dueño de esta vivienda en la urbanización saca afuera para que sea llevada por el camión del municipio unas sillas, unos colchones y un aire acondicionado que él entiende que está inservible. Otro vecino pasa por allí, ve el aire y ese vecino es un técnico de refrigeración, ve el aire, le gusta, lo verifica, se lo lleva para la casa y una vez lo inspecciona se da cuenta que el aire en verdad lo que requiere es un poco de trabajo para repararlo, lo pone a trabajar y lo instala en su casa. Y al otro día el vecino dice, ese aire es mío. Pues ciertamente el técnico, el vecino que es técnico de refrigeración ha adquirido la propiedad por ocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense que ese aire acondicionado ya carecía de dueño. ¿Por qué? Porque hubo un desprendimiento del dueño anterior de que no quiere la cosa, que no quiere el bien. Y ahora el nuevo dueño, con ánimo de incorporarla a su patrimonio, la hace suya. Ciertamente, el dueño anterior del aire acondicionado no la puede reivindicar porque ha ocurrido ocupación. Tomen nota que la ocupación, como forma de adquirir la propiedad, aplica solamente para bienes muebles. No aplica para bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque por el Código Político, los bienes inmuebles que carecen de dueño pasan a ser propiedad del gobierno de Puerto Rico. En ese sentido, pues, cuando hablamos de ocupación, nuevamente nos referimos a bienes muebles. La siguiente pregunta es, ¿qué es el tesoro? El tesoro se refiere, y creo que el Código Civil nos da una definición de tesoro en el artículo 751. Dice, por tesoro se entiende el depósito oculto o ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no consta. Por regla general, estos tesoros se encuentran en propiedades que son de unas personas en particular,
y atener con las reglas de accesión, atener con la regla de que el derecho de propiedad se ejerce de forma vertical y por lo tanto se extiende al vuelo y al subsuelo. Típicamente estos tesoros se encuentran en el subsuelo y por lo tanto la regla general es que el propietario se convierte en dueño del tesoro. El ejemplo que estaba dando esta mañana con los muchachos es esta persona que está rompiendo una pared para ampliar su vivienda. Esta persona vive en el centro histórico de Ponce y rompiendo la pared encuentra una caja con una nota que dice, con fecha de 5 de febrero de 1876, aquel que encuentre esta caja con este aro de oro que hay adentro, por favor, rece por mí o pida una misa por mi alma. Pues ciertamente la persona que encuentra esa alhaja ha encontrado un tesoro y adquiere el dominio de ella. Ahora bien, hay que tomar en cuenta la sección 1 de la ley 112 de 1988, que se declara patrimonio, utilidad y patrimonio del pueblo de Puerto Rico todo sitio, objeto, yacimiento, artefacto, documento material arqueológico que sea reliquia del pasado. El ejemplo que también estábamos dando esta mañana sobre el tema es este agricultor que está sembrando unos cafés en su finca, unos cafetos en su finca, y ahí se encuentra con otra caja, una caja en caoba, y dentro de la caja de caoba, envuelto en una tela, hay un arcabuz, que es un arma de fuego de la época del siglo XVIII, XVII, del ejército español. Entonces, ciertamente, ya ahí estamos hablando no de un tesoro, sino que estamos hablando de algo que es patrimonio del pueblo de Puerto Rico por su valor arqueológico. Aunque la definición de tesoro no incluye la antigüedad es un elemento vital porque permite que la legítima pertenencia, como dice el artículo 751, no conste. Porque si constara la legítima pertenencia de ese bien, pues había que entregarle ese bien a la persona que es el dueño. Pero la antigüedad rompe con la pertenencia del dueño que escondió, ocultó esas alhajas. La siguiente pregunta sería, ¿a quién pertenecen los objetos arrojados al mar o arrojados por el mar? Bueno, la normativa sobre este tema ya ha quedado fuera del Código Civil y se regulan por legislación especial en la materia. Esta normativa, en primer lugar, le corresponde al Congreso de los Estados Unidos, y el Congreso de los Estados Unidos legisló para que los estados, cada estado, ¿verdad?, que tiene mar, que es un estado costero, o que son islas, como es Hawái, o como sería Puerto Rico, pues que tengan el dominio de todo aquello que hay en las aguas costeras, en los terrenos sumergidos, y en ese sentido, pues, esos objetos del mar o arrojados por el mar, básicamente van a estar cubiertos por la Ley de Conservación y Estudio de Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos. Lo más famoso fue lo que se planteó hace años en Mayagüez, de que había unos galeones que se habían hundido en las costas del oeste con una riqueza económica en oro increíble, y que pues que se rescataran esos buques o esos galeones para obtener ese oro, ¿verdad?
Y ciertamente se puede hacer, se podría hacer, porque lo que se encontrara a tenor con la ley de conservación y estudio de los sitios y recursos arqueológicos subacuáticos pertenecerían al gobierno de Puerto Rico. La siguiente pregunta es, ¿qué es hallazgo y cosa perdida? Bueno, hallazgo y cosa perdida es, como dicen en el lenguaje hípico, una dupleta. Son dos conceptos para una misma figura jurídica. Pero es bien importante resaltar que las cosas perdidas, que el ordenamiento jurídico entiende que todas las cosas que aparentemente están por ahí sin dueño, tienen un dueño, solamente que están perdidas. Por eso es que la ocupación, cuando se habla de la ocupación, tiene que enfatizarse en que ha habido un desprendimiento del dueño, un desapoderarse del dueño de la cosa. ¿Por qué? Porque el ordenamiento entiende que todas las cosas, todos los bienes, tienen un dueño. Y si no están con su dueño en ese momento, es que están perdidas. Entonces, aquel que la encuentra, esas cosas perdidas, a ese acto, como dice el artículo 746, el hallazgo es el encuentro de una cosa propiedad de alguien que la ha perdido. Ahora, es bien interesante que el nuevo Código Civil añade o enfatiza en lo siguiente: el que encuentra una cosa mueble perdida, mueble, no está obligada a tomarla, pero si la hace, asume las obligaciones de un buen poseedor y en primer lugar debe restituirla, si lo conoce, a su anterior poseedor. Si no, entregar la misma a las autoridades gubernamentales para que se busque a su verdadero dueño. El caso más amplio que habla de estas tres figuras jurídicas que acabamos de discutir, tesoro, ocupación y hallazgo, es el caso de Rodríguez Ramos versus Gela, del tomo 124 de BR 194 del año 2008. Es un caso, el famoso caso de unas pailas de pintura que estaban repletas de dinero. Y el Tribunal Supremo resolvió que esas pailas repletas de dinero eran una cosa perdida, que las encontraron unos niños. Y después pues se litigó sobre quién era el dueño. Entonces obviamente el Tribunal Supremo discute las tres figuras, porque uno de los planteamientos era que era un tesoro. El Supremo dice que no, porque no tenía el elemento de antigüedad. Así que con esas tres figuras, ocupación es una forma de adquirir la propiedad, el tesoro es una forma de adquirir la propiedad también, si se trata de tesoro, y el hallazgo, que es una advertencia de que aquel que lo encuentre tiene que devolverla a su poseedor, y ahí no hay, en el hallazgo, no hay adquisición de la propiedad. Solamente nace una obligación de devolverla a su dueño. La siguiente pregunta es, ¿qué es la accesión? Bueno, la accesión establece el Código Civil la norma de que una persona que es dueña de un bien, sea mueble o sea inmueble, tiene consigo el derecho de hacer suyo todo lo que se une, incorpora natural o artificialmente a esos bienes. Entonces, esa norma de accesión, pues, reporta una de las mejores razones de por qué es bueno tener la propiedad. Porque la propiedad, todo lo que se le una a esa propiedad también es mío. Piensen en la perspectiva agrícola. Yo tengo una finca, en esa finca siembro café. Pues todo lo que producen los cafetos de mi finca pasa a ser mío.
por el derecho de accesión. Y además, esa norma queda reforzada por el artículo 744, que establece que los frutos de un bien pertenecen al propietario, salvo que por negocio jurídico se disponga otra cosa. ¿Y qué son frutos? Pues ya lo hemos visto en el capítulo 2, son frutos los provechos que produce un bien sin que se altere o disminuya su sustancia. Entonces, en ese sentido, la accesión me garantiza que los frutos de mis bienes van a ser míos. Y además, todo lo que se una a lo que es mío, también va a ser mío. Por eso es que, por ejemplo, si yo compro una finca y construyo una casa en esa finca, pues esa finca también va a ser mía. ¿Por qué? Porque es algo que se ha unido artificialmente a mi bien y por lo tanto por derecho de accesión pasa a ser mía. La siguiente pregunta es, ¿qué sucede con las obras que se hacen sobre suelo propio, pero con materiales ajenos y viceversa? Esta mañana estábamos hablando un ejemplo que toca esta situación. Esta persona acaba de comprar una finca y quiere construir una verja en concreto para empezar a marcar la colindancia de su finca. Y a esos fines le lleva a su finca 20 sacos de cemento. Después viene con la arena y viene con la piedra. Pero se da cuenta de algo, que en su finca no hay nada. En su finca está la finca, la superficie, el terreno allí. Y no tiene dónde guardar el cemento en caso de que llueva. Así que le pide a este vecino que le guarde el cemento en un almacén que tiene el vecino en su finca y el vecino le guarda el cemento. Pero pasan las semanas, 10, 12 semanas y el vecino no vuelve. Pues el dueño se cree que no va a volver. El dueño del almacén se cree que no va a volver el vecino y usa el cemento para hacer unas reparaciones en su finca. Pues dice el artículo 759 que el propietario del terreno que planta o construye en él con materiales ajenos debe abonar su valor y si obra de mala fe está obligado además a resarcimiento de los daños y perjuicios. Ahora, la pregunta es, bueno, pero ¿y eso era cemento? Ya el cemento está allí. Es más, cuando le fueron a reclamar al dueño del almacén, él dijo, ya yo usé el cemento y no lo puedo arrancar de las paredes. Pues dice, el dueño de los materiales tiene derecho a retirarlo solo cuando pueda hacerlo, sin menoscabo de la obra construida o si con ello perezcan las plantaciones. Así que el remedio para esa persona que llevó los sacos de cemento, pues va a ser entonces que se le compense por el cemento que utilizó su vecino. ¿Nos podría hablar un poquito de cómo sería en ese caso la buena fe y la mala fe de aquella persona que utiliza materiales ajenos o hace obras en suelo que es ajeno? Bueno, el artículo 760 del Código Civil dice, el dueño del terreno en el que se siembra o se planta de buena fe tiene derecho a hacer suya la siembra o la plantación previa a la indemnización de los gastos necesarios y útiles, como también los gastos en mejoras de puro lujo o recreo establecidos en el código, o obligar a la persona que plantó a pagar el precio del terreno, que es el que sembró, la renta correspondiente. Pero tomen nota, por favor, que en este escenario el sembrador o la persona que planta está actuando de buena fe. Ha actuado de buena fe. Está allí en el terreno, cree que el terreno es suyo
y en ese sentido ha sembrado o ha plantado. Se puede pensar quizás en un escenario de una usucapión ordinaria, de una persona que cree que es dueño de la finca y ha sembrado y ha plantado. Entonces, de momento llegó el verdadero dueño a reclamarle que le devuelva la finca. ¿Qué vamos a hacer con esa siembra? ¿Qué vamos a hacer con la plantación? Bueno, pues el código ahí nos da remedio. Determinada la buena fe, pues hay que hacer las compensaciones correspondientes de gastos necesarios y útiles. Tomen nota que en ese sentido la normativa en cuanto al que siembra o planta de buena fe es similar a la norma de la posesión de buena fe también, que habíamos visto en el capítulo 3. Y también, pues, en el caso, hay otras opciones adicionales aquí de la persona que siembra. El dueño puede obligar a que el que estaba en la posesión pague el precio del terreno en el caso de las plantaciones, en el caso de las siembras, que pague la renta correspondiente. En el caso de la persona que edifica de mala fe, pues ya en este caso la regla general es contundente, es la más fácil para aprenderse, porque dice que la persona que edifica, planta o siembra de mala fe pierde lo edificado, lo plantado, lo sembrado sin derecho a indemnización. Y además el código va a dar en el artículo 764 otras medidas que agravan la situación de ese poseedor, porque se puede pedir, por ejemplo, la demolición de la obra, o que se arranque la plantación y la siembra y restablecer la finca a su estado original y el resarcimiento de los daños y perjuicios. Piénsese, por ejemplo, en aquella persona que sabe que ese terreno no es de él, pero está en una posesión civil, está poseyendo en ánimo de hacer la cosa suya, pero tiene 20 años y en el año 15 el verdadero dueño radica una acción de reivindicación. Pues ciertamente ese poseedor está allí de mala fe, 1. 2, si edificó, si plantó o sembró, edificó, sembró o plantó de mala fe. Por lo tanto, pierde todo. Digo, vamos a verlo de los dos lados, el lado positivo, el lado negativo. El lado negativo. El que entra en una posesión civil de mala fe va a tener una gran ganancia, pero tiene que esperar 20 años. Pero al final de los 20 años va a ser dueño. Pero tiene un riesgo. Y el riesgo es este. Que lo que haga con su finca en la posesión, lo pierde todo. La siguiente pregunta es, ¿existen requisitos para la accesión a la inversa en construcciones extralimitadas? Bueno, antes de que se aprobara el Código Civil de 2020, el Tribunal Supremo ya había aceptado en una jurisprudencia casi legislación la figura de la accesión a la inversa por construcción extralimitada. El caso al que estoy haciendo referencia es el caso de la Boy Roque versus Pérez y otros, del tomo 181 de PR 718, y es lo que hoy recoge el Código Civil. El Código Civil adopta esta norma. Los requisitos básicos son los siguientes. 1, que quien pretenda la accesión invertida sea el titular de lo edificado. 2, que el edificio se haya construido en parte en el suelo ajeno y en parte en suelo que pertenezca al edificante, y que las dos partes del suelo formen con el edificio un todo indivisible. 4, que el edificio unido al suelo del edificante tiene una importancia y valor superior al del suelo invadido. Fíjense que dice no de la finca del vecino, sino al pedazo de suelo que invadió, y que haya procedido de buena fe.
que sea un error de buena fe. Se trata de casos donde típicamente la persona hizo la construcción. Típicamente también se va a dar en un escenario donde las colindancias de la finca no estaban claras, y esto provoca, al no estar las colindancias claras, que una construcción ingrese en el terreno, en la finca ajena. Obviamente no debe ser una invasión demasiado grande, porque obviamente eso alertaría al dueño del terreno vecino. Así que se va a permitir entonces, a tenor con el nuevo Código Civil y la jurisprudencia de Lavoy Roque versus Pérez, esa accesión a la inversa. La siguiente pregunta sería, ¿qué significa unión o adjunción? Bueno, en lo que se refiere a los bienes muebles, el Código Civil nos da unas normas de accesión también, y ahí está la norma de la unión o de la adjunción. Y la norma lo que dice es que cuando dos cosas muebles pertenecen a distintos dueños y se unen de tal manera que viene a formar una sola, sin que intervenga mala fe, el propietario de la principal adquiere la accesoria previo a la indemnización de su valor. En ese sentido, el tráfico con los bienes muebles no se da como en el tráfico, no se da o no ocurre lo mismo como nos ocurre a nosotros cuando vamos al colmado. Las botellas están separadas, los empaques están separados y hay como una especie de individualización sobre todos los bienes que vamos a comprar en el colmado. En el mercado de los comerciantes eso no necesariamente sucede así, y puede ser, por ejemplo, que una mezcla de vino, pues por ejemplo, que están guardados en un almacén, estos vinos se mezclan, es un ejemplo que da la doctrina española, están en unos barriles y cuando se envasa el vino o se embotella el vino, el productor ha utilizado por equivocación vino de una cosecha con vino de una cosecha que pertenece a otra persona. Así que ya al embotellar ese vino, pues vemos que tenemos dos cosas que son de diferentes dueños y que pues tenemos que decidir, bueno, ¿y a quién va a pertenecer ese vino, verdad? Ahora que tiene esa unión de ambas cosas muebles. Y ahí el código, en el artículo 767, nos da la solución al problema. La siguiente pregunta es, ¿qué es la usucapión? Bueno, la usucapión es como que el tema favorito de los estudiantes, un tema que les atrae muchísimo. Bueno, es una forma de adquirir la propiedad también. En segundo lugar, no requiere para poder adquirir la propiedad mediante el usucapión un elemento posesorio intenso. El que adquiere la propiedad por usucapión tiene que tener la posesión del bien ininterrumpidamente, va a decir el código, ininterrumpidamente. Así que ese elemento posesorio va a estar presente, y ya después la usucapión se va a dividir en dos grandes subtemas, que va a ser la usucapión ordinaria y la usucapión extraordinaria, y para cada una de ellas pues hay unos requisitos que se deben dominar para ver
cuál de las dos va a aplicar y cómo se adquiere la propiedad. Hay una más corta, la ordinaria, que es 10 años, la extraordinaria ahora son 20 años. La siguiente pregunta sería, ¿los comuneros pueden usucapiar? Los comuneros pueden usucapiar si todos están en posesión. Como está hecha la pregunta, esa es la mejor contestación. Lo que plantea el artículo 791 es la situación de unos comuneros que son dueños de este bien, pero hay uno que tiene más, que ejercita más la posesión sobre el bien que otro. Y en ese sentido, el artículo 791 nos deja claro que si hay un comunero poseyendo, posee para beneficio del otro. Y entonces un caso típico que toca la jurisprudencia es el caso de esta pareja que estuvo casada, asumiendo que el bien que adquirieron mientras estaban casados fuera ganancial, disuelto el matrimonio, pues, y no habiéndose liquidado a la sociedad legal de gananciales, el bien vino a ser un bien comunitario. Pasaron muchos años y la persona que se quedó viviendo el bien, sus herederos, reclamaron haber ganado la propiedad por usucapión, porque fue la persona que estuvo en posesión del bien. Y el Tribunal Supremo resuelve aplicando el artículo 791, dice que no, que la persona que estuvo allí, como era un bien comunitario, su posesión no solamente servía al que estaba poseyendo, sino que también servía para el que no estaba poseyendo, y en ese sentido no es posible ganar la usucapión. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la posesión que aplica a la usucapión? Pues el artículo 778 nos dice que solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede servir para adquirir el dominio de la usucapión. Y ya con esto da un mensaje claro que a veces se pasa por alto porque no está claramente dibujado en el código, ¿verdad? Creo que habíamos dicho en la conferencia del capítulo 3 que hay un sinnúmero de escenarios donde se transmite la posesión de un bien. Por ejemplo, el mejor ejemplo es el contrato de arrendamiento. Mediante el contrato de arrendamiento se transfiere el uso y disfrute de un bien. ¿Qué estamos transmitiendo realmente? Pues la posesión. Pero es importante resaltar que esa posesión es una posesión de arrendatario. Nada más. Entonces, para que haya usucapión, no solamente basta tener la posesión, sino que hay que tenerla y disfrutarla en concepto de dueño. Si no se tiene así, pues no hay manera de considerarse como una persona que puede usucapir. Y además queda reforzado con otros requisitos de que esa posesión tiene que ser pública, pacífica y no interrumpida. Me tengo que comportar como si yo fuera el dueño del bien. O sea, no es que yo, en el caso de la usucapión extraordinaria, no es que yo sepa que yo soy el dueño, no, yo sé que yo no soy el dueño, por eso estoy de mala fe, pero ciertamente me tengo que comportar en esa posesión como dueño, y además de manera pública, que la gente entienda que yo soy el dueño, en forma pacífica, porque la violencia no puede ser forma de adquirir un derecho, y de forma ininterrumpida. Tengo que estar constante allí para que la gente diga, pues mira, los testigos que vengan a declarar, sí, mira, esa persona siempre ha estado ahí, yo siempre he pensado que es un dueño, que es el dueño. Así que ese es el concepto, en concepto de dueño. La siguiente pregunta sería, ¿qué significa poseer en concepto de dueño?
Bueno, pues eso mismo que acabo de decir ahora son, en el caso, voy a aprovechar esto para explicar algo de la diferencia de la usucapión ordinaria y extraordinaria. En el caso de la usucapión ordinaria, el poseedor se cree que es el dueño. ¿Por qué? Porque ha recibido el bien de alguien que él cree que es el dueño. Entonces, en ese sentido, se comporta como un dueño. Hace ampliaciones vamos a suponer que fuera una vivienda, ¿verdad? Hace ampliaciones en una vivienda, cultiva la finca, le da mantenimiento, etcétera. En la usucapión extraordinaria, obviamente, el dueño o la persona que está en posesión sabe que él no es el dueño, como dije ahorita, pero él tiene eso que se llama la posesión civil. Yo creo que aquí es fundamental. No es la mera tenencia de la cosa, sino que es la tenencia de la cosa con ánimo de hacerla suya. Y como la quiere hacer suya, el Código Civil va a exigir ese disfrute en concepto de dueño, que yo me comporte a los ojos de los demás como si yo fuera el dueño. En el caso de la usucapión extraordinaria, no busca el sentir o pensar del propio poseedor que él tenga sobre ese bien. La frase en la usucapión extraordinaria va encaminada a determinar qué piensa la gente por la cual yo estoy en la posesión. Obviamente, como la posesión tiene que ser pública, pues para mí eso también quiere decir que no puede ser una posesión aislada. Y con eso quiero decir que el ser humano es el ser humano que vive en un sitio y vive con su comunidad también, y sus vecinos lo ven cuando entra, cuando sale, con quién está, con quién no está. Ahí ese va a ser el factor determinante. La siguiente pregunta sería, ¿en qué momento la posesión es interrumpida? Bueno, en el caso de la usucapión, pues obviamente la usucapión, como forma de adquirir la propiedad, puede quedar frustrada, ¿verdad? ¿Y cómo queda frustrada? Porque se interrumpe la posesión. Les había dicho hace un ratito que en el caso de la usucapión se tiene que tener un elemento o conlleva la usucapión ese elemento posesorio intenso. Así que en la medida en que se interrumpe esa posesión, se frustró la usucapión. Entonces, la primera manera por la cual se interrumpe esa usucapión que se va ganando es por el cese durante más de un año de la posesión. Yo me fui para Estados Unidos. A la vez que pasó un año, se perdió el tiempo ganado. En segundo lugar, por el emplazamiento o citación judicial hecha al poseedor, aunque sea por mandato de un tribunal sin competencia. Así que, nada, el dueño radica un pleito de reivindicación y a usted lo emplazan, pues ya usted sabe que le interrumpieron la usucapión también. Fíjense que ahora el artículo 781 se adapta a las reglas de procedimiento civil. Recuerden que el Tribunal de Puerto Rico es un solo tribunal con una sola jurisdicción y habla ahora del concepto de la competencia. Eso quiere decir que según las reglas de procedimiento civil, si la finca en controversia está en Ponce, se debe ver por el tribunal que tiene la competencia en Ponce. No en Mayagüez, pero el código dice, yo puedo radicar en Mayagüez y emplazar al poseedor y voy a interrumpir la posesión
aunque Mayagüez no tenga competencia sobre el asunto, por requerimiento judicial o por cualquier reconocimiento expreso o tácito del derecho del dueño. Y eso es obvio. Si yo voy a la finca o le remito una carta al poseedor y le digo, mire, eso es mío, y el poseedor me contesta, sí, yo sé que esto es suyo, yo estoy aquí cuidando de la finca, pues se acabó el plazo, se acabó lo que yo tenía ganado para ganar la propiedad por usucapión. Sé que ya lo había mencionado, pero para recapitular, ¿cuáles son los requisitos necesarios para adquirir la propiedad mediante la usucapión extraordinaria? Bueno, el código es bastante claro, pero la jurisprudencia me gusta más en cómo lo va expresando. Esto, el caso Dávila versus Córdoba, del tomo 77 DPR 136 del año 1954, nos da los requisitos. Son 7 requisitos. Todos están en el Código Civil. En el caso de la usucapión extraordinaria, ahora recuerden que son 20 años, una posición continuada por 20 años, bajo el código del 30, eran 30 años. Ahora son 20. Fíjate, quizás es bien interesante. Bajo el código del 30 eran 30 años, bajo el código del 2020 son 20 años. Por haberlo así tolerado el dueño del inmueble. Y el caso hay que leerlo porque distingue lo que es tolerancia de la mera tolerancia. La mera tolerancia se refiere a escenarios donde el dueño le ha cedido la posesión al poseedor. Se la ha cedido. ¿Con qué fines? Un arrendamiento, un usufructo, un permiso para estar allí, un uso solamente. Eso es mera tolerancia. Esa mera tolerancia derrota a la usucapión. Pero si es que la persona está allí sin autorización del dueño, es tolerancia. 3. Y ahí el 3 explica el escenario de la mera tolerancia, ya que es prescribiente entrada en posesión sin autorización, permiso, licencia otorgadas por el dueño en virtud del contrato celebrado por el dueño. Ese número 3 es lo que es la mera tolerancia. Eso es lo que derrota. Todo lo demás es tolerancia. 4. Cuya posesión ha mantenido el poseedor en concepto público de dueño de acuerdo, ojo, con la creencia de la comunidad. En el caso de la usucapión extraordinaria. Recuerden lo que les dije. El poseedor de mala fe que está buscando esa usucapión extraordinaria, él sabe que no es el dueño. Pero en concepto de dueño de qué? ¿Qué más requiere eso? Que yo haga actos de dueño. Sí, pero ¿qué más? Que la comunidad donde yo vivo crea que yo soy el dueño. 5, que sea pública y pacífica. Yo no puedo estar en la usucapión escondido en un monte donde nadie me ve. Ahí no puedo usucapir nada. Se necesita ese elemento de publicidad. 6, sin que se haya interrumpido naturalmente, que es el primer escenario que vimos en el slide anterior, que yo me fui por abandono de la cosa por más de un año, o civilmente, que son las otras situaciones de las que hemos hablado, de que la persona fue emplazada, se le hizo un requerimiento, y por último, que la persona reconozca el derecho del dueño en la finca. El 7 también habla de una renuncia, y sí, se puede dar que cuando se radica la demanda de reivindicación, pues el que ya es dueño porque la ganó por usucapión renuncia a su derecho en favor del que presenta la reivindicación. Recuérdense que la usucapión, como adquirir la propiedad por usucapión, se da de forma automática, aunque aclaro ahora que bajo el nuevo Código Civil se reconoce por primera vez esa acción de reconocimiento para que se reconozca que yo soy el dueño de la propiedad.
Debe ver si la encuentro por aquí rapidito. El artículo 795, que nos habla de la acción declaratoria de la usucapión. Aclaro, no es que esto sea un requisito para yo haber ganado la propiedad. Yo la gano por la usucapión al haber cumplido con los requisitos, pero la acción declaratoria que reconoce ahora el artículo 795 es importante porque la sentencia que dicta el tribunal, reconociendo que usted ganó la propiedad por usucapión, tiene acceso al registro de la propiedad. Y usted va a poder inscribir la finca a nombre suyo. Y por último, ¿qué se requiere para poder usucapir bienes muebles? Pues ahí el artículo 786 nos habla de dos requisitos. 2 años si hay buena fe, y volvemos al requisito a la norma sobre la buena fe. Esa buena fe lo que va a mirar es que yo adquirí el bien creyendo que la persona que me la transmitió era el dueño. ¿Ok? Y 4 años sin necesidad de la buena fe. Eso sería todo por hoy, profesor. Esto fue rápido. Sí. Agradecemos inmensamente su tiempo y ese conocimiento, poder explicar un poco más lo que son estas figuras jurídicas. Beverly, gracias por estar presente en este proyecto y por haber preparado estas laminillas y las preguntas que se hacen. Y ya nos veremos en la próxima semana. Gracias. Así será. 1.000.000 de gracias, profesor.